Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Héctor Brian López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxil 1594, José Sullón RT4BM Hidratren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Achaguardia, y sin más comencemos con la novela. Dios de la Espada Descarado capítulo 1101 al 1110. Capítulo 1101. Mayores posibilidades de ganar. Vaiksinen estaba recluido. Fue un poco vergonzoso cuando se supo la noticia, pero dadas las circunstancias, a Vaiksinen no le importaría esa cara. Menos mal que pudo evitar este problema. Para aquellos que no conocen la verdad, quizás les preocupe si el método de evasión estilo avestruz de Vaiksinen es efectivo. Pero a Ie Chengxin y Ruo Yunsan no les prestarían ninguna atención. Tal como dijo Ruo Yunsan, este asunto no era algo en el que la secta de la vida y la muerte pudiera involucrarse. Ie Chengxin permaneció en la puerta de la vida y la muerte durante 3 días. Durante estos 3 días, los maestros de la estrella Kamkon acudieron a diario a la región de la estrella oscura. Aunque permanecieron inactivos, el efecto disuasorio fue suficiente. En ausencia de demasiados maestros en el cielo que busquen ayuda, tal poder es suficiente para subvertir todas las fuerzas en el oscuro campo estelar. También fue en tales circunstancias que Ie Chengxin entró silenciosamente en la habitación de Ruo Yunsan. Pensé que lo aguantarías unos días más. Sintiendo la llegada de Ie Chengxin, Ruo Yunsan habló casualmente, sin ningún signo de sorpresa. Yo también pensé que el señor Ruo no podría evitar venir a verme primero. Parece que aún lo subestimé. Ie Chengxin se sentó junto a Ruo Yunsan y respondió con suavidad. Al fin y al cabo, todavía es demasiado joven. Aunque tiene un gran talento, aún le falta experiencia. Tras una leve carcajada, Ruo Yunsan dijo con naturalidad. Usaron la puerta de la vida y la muerte para atraer la atención de los demás, difundieron la noticia deliberadamente y dejaron que Yang Xiuchuan guiara a la gente para intimidar y mostrar su fuerza, incluso movilizaron al ejército del reino demonio y lo estacionaron en la frontera para prepararse ante cualquier eventualidad. Sea cual sea el punto de vista, este arreglo parece perfecto. Negando con la cabeza, Ruo Yunsan continuó. Si yo no estuviera aquí, este arreglo te bastaría para apoderarte de la región de la estrella oscura. Desafortunadamente, ahora que he llegado a la puerta de la vida y la muerte, ya no puede considerarse perfecto. No existe la perfección en este mundo. Con tener más posibilidades de ganar basta. Señor, es conocido por tener todos los planes en mente. También quiero ver cómo me enseña. Ie Chengxin arqueó las cejas y habló con calma. Cuando Uki se casó, Ruo Yunsan presionó a todos hasta el punto de dejarlos sin aliento. Si Zhou Boyan no se hubiera sacrificado a la espada, Uki habría muerto sin duda.
quienes lo ayudaron probablemente habrían corrido la misma suerte. En ese momento, Ye Chengxing ni siquiera estaba calificado para enfrentar a Ruo Yunsan. Pero Ye Chengxing había estado conteniendo el aliento. Esta vez, al enfrentarse de nuevo a Ruo Yunsan, quiso tomar la iniciativa y dejar escapar el aliento. Parece que realmente estás lleno de confianza. Ruo Yunsan sonrió y dijo en voz baja. Déjame adivinar, ¿qué te parece? Por favor, señor. Ye Chengxing hizo un gesto de invitación y respondió con naturalidad. Aunque eres el señor de la noche eterna y estás a cargo de la tierra de las almas muertas, esta es de reciente construcción y su fuerza es limitada. Incluso con el apoyo total del Palacio Demonio, el número de maestros que se pueden reclutar en poco tiempo es limitado. Sin embargo, ahora que Ian Weichen ha desaparecido, eres considerado el máximo maestro del reino demonio. Dentro de cierto límite, no hay problema en movilizar el poder del reino demonio. Por supuesto, si realmente quieres iniciar una guerra a gran escala, tu influencia está lejos de ser suficiente. La estrella del cielo se ha independizado y ahora goza de un alto estatus. Ha reunido a muchos expertos tanto del mundo inmortal como del demoníaco. Sin embargo, incluso si se trata de Xi Junio, teme no poder movilizar a esta gente para que muera por él. Está bien usarlos para presumir, pero si de verdad empiezan a luchar, no son más que una turba y les será difícil lograr algo. En cuanto a la corte celestial, solo se niegan a provocar a la estrella del cielo por el bien de la princesa Changning. Pero si la estrella del cielo se atreve a enemistarse con la corte celestial, ¿podrá la princesa Changning ayudar a la estrella del cielo a lidiar con la corte celestial? Ruo Yunsan dijo mucho, pero Ye Chengxing permaneció impasible, como si fueran cosas sin relación. Sin embargo, la siguiente frase hizo que la expresión de Ye Chengxing cambiara de repente. Con un toque de sarcasmo en su rostro, Ruo Yunsan continuó. Mira, he mencionado tantos problemas, y no importa cómo lo mires, tienes pocas posibilidades de ganar. Pero estás tan seguro, ¿será porque todo lo que dije no dio en el clavo? Porque desde el principio no querías la región de la estrella oscura. Dijo Ruo Yunsan con frialdad y una mirada penetrante. Todo lo que hiciste fue solo para obligar a la corte celestial y al templo Tiandao a ceder y rescatar a Uki, ¿verdad? Es difícil reunir toda esta fuerza para otras cosas, pero si queremos salvar a Uki, podemos reunir toda esta fuerza. Kangkyongsin fue construido solo por Uki, y Meisan lo ha operado durante muchos años. Me atrevo a luchar hasta la muerte por Uki. El inigualable señor demonio tiene una historia con Uki. Cuando Ian Weichen no está, puede movilizar el poder del reino demonio e incluso iniciar una guerra. Uki es del Palacio Celestial. Muchos genios del camino celestial tienen vínculos estrechos con él. Aunque no ayuden, al menos se quedarán de brazos cruzados y observarán, obstaculizando el Palacio Celestial. La princesa Changning está profundamente enamorada de Uki, por lo que naturalmente no lo detendrá. Incluso el emperador Donghua tuvo una vez una relación de maestro-discípulo con Uki. En cuanto surja una situación grave, es muy probable que el templo Tiandao haga concesiones y libere a Uki. Señor de la noche eterna, ¿estoy en lo cierto? Al mirar la montaña Ruoyun, Ye Chengxing no pudo evitar sentir una pizca de horror en su corazón. La reputación de ser capaz de planificarlo todo es bien merecida. Apenas comenzaba, pero Ruo Yunsan ya lo había previsto todo con precisión, como si hubiera participado personalmente en el diseño. ¿Quién no se asustaría ante tales medios? Más importante aún, ya que Ruo Yunsan pudo adivinar todo esto y estaba esperando que él viniera, ¿quién se atreve a decir que Ruo Yunsan no tiene ningún plan para lidiar con eso? Efectivamente, al momento siguiente, la voz de Ruo Yunsan sonó nuevamente. Tomar como rehén a la región de la estrella oscura, aunar fuerzas con la región demonio para ejercer presión, e incluso amenazar con derramar la estrella celestial sobre la región demonio junto con la región de la estrella oscura, tales beneficios son suficientes para que la corte celestial haga concesiones. Por desgracia, has pasado por alto un punto después de todo. En la batalla de Yaoqi, Uki asestó un golpe con una espada que conmocionó los cielos, decapitando a la reina delante de todos. Como resultado, Yaoqi casi cae. Pero, ¿cómo es posible que un Uki así no sea temido por los demás?
Cuantas personas quieran rescatar a Uruki, más gente querrá atraparlo. Con un dejo de sarcasmo en sus labios, Ruo Junsan continuó. Es cierto que el emperador celestial está en reclusión, pero si viniera en persona y les dijera lo poderoso que soy, ¿cuántas personas en el cielo se atreverían a desobedecer la voluntad del emperador celestial? Si el emperador del cielo ordena lanzar un contraataque contra el reino demonio primero y la guerra estalla de nuevo, ¿cuántos podrán persistir en permanecer en el reino de la estrella oscura y ejercer presión? Si difundo rumores de que Wookiee pretende derrocar a la corte celestial, ¿cuántas voces de oposición habrá después de la corte celestial? Al final, un indicio de intención asesina surgió en los ojos de Ruo Junsan. ¿Qué pasa si no puedes salir de la puerta de la vida y la muerte? Capítulo 1102. La verdad, en el momento en que Ruo Junsan terminó su última oración, Ye Chengxin de repente sintió que había varias auras más alrededor de la habitación de Ruo Junsan, y cada una de ellas tenía la fuerza de un señor de las estrellas. Si luchaba solo, Ye Chengxin estaba seguro de que ninguno de ellos podría ser su rival. Incluso si Ruo Junsan luchaba de verdad, podría no ganar. Pero cuando estas personas aparecen al mismo tiempo y sin previo aviso, la cosa se pone realmente fatal. En circunstancias normales, era imposible que Ye Chengxin ignorara la llegada de tantos maestros del reino de los señores estelares. La única explicación era que Ruo Junsan ya les había pedido a estos maestros que esperaran allí temprano en la mañana y había ocultado su aura con métodos especiales, lo que engañó su percepción. No fue hasta este momento que Ye Chengxin sintió realmente el horror de la montaña Ruoyun. En este mundo no todos pueden afirmar tener un plan perfecto. Al ver el cambio en la expresión de Ye Chengxin, la expresión de Ruo Junsan se relajó un poco. Mira, si hablamos de las posibilidades de ganar, en realidad tengo más. Aunque los maestros del reino del señor estelar cercanos revelaron su aura, no tenían intención de apresurarse, lo que hizo que Ye Chengxin se calmara un poco. Si tienes algo que decir, por favor, habla. Aunque perdió el impulso temporalmente, Ye Chengxin finalmente se calmó rápidamente. Por muy buenas que fueran las palabras de Ruo Junsan, no actuó de inmediato. Eso significaba que Ruo Junsan aún tenía algunas preocupaciones, o también tenía otros propósitos. Con un toque de apreciación en sus ojos, Ruo Junsan continuó. Muy bien, ya ves, ahora podemos sentarnos y hablar apropiadamente. Había anticipado tu plan hace mucho tiempo. Has sido muy paciente tras contenerlo durante más de 100 años. Negando con la cabeza, Ruo Junsan dijo en voz baja. Sé que me he ganado tu enemistad tras la batalla entre Kang Kyong-sin y Yao Qi, pero este no es un nudo insalvable. Cuando nuestros objetivos son diferentes, somos enemigos. Pero si nuestros objetivos son los mismos, entonces probablemente podamos ser amigos, simplemente cada uno consigue lo que necesita. Habiendo dicho esto, el corazón de Ye Chengxin de repente dio un vuelco y comprendió vagamente lo que quería decir Ruo Junsan. ¿Quieres decir que no nos impedirás rescatar a Uruki? Todos los demás preparativos son solo medios. El único objetivo de Ye Chengxin y los demás es rescatar a Uruki del templo Tiandao. Mientras no haya conflicto en este punto, existe la posibilidad de cooperación. Quien tiene una enemistad mortal con Uruki es Yao Qi. Ahora que la reina ha muerto, naturalmente no seguiré ayudando a Yao Qi a vengarse, entonces, ¿qué tiene que ver conmigo rescatar a Uruki? No importa, eso naturalmente significa que no habrá forma de detenerlo. La actitud de esta frase es muy clara. ¿Qué deseas? Sin conmoverse en absoluto, Ye Chengxin preguntó con voz profunda. No intervenir no significa ayudar. Además, dado que Ruo Junsan ya ha dado un paso al frente, es imposible que se meta con los demás sin motivo. Así que lo más urgente es averiguar cuál es el propósito de Ruo Junsan. A estas alturas, Ye Chengxin ya era muy consciente de sí mismo. En cuanto a intrigas y tácticas, jamás podría compararse con Ruo Junsan. No tenía por qué malgastar energías en conjeturas, así que podía preguntar directamente. Cada vez más listo. Tras una leve risa, la expresión de Ruo Junsan se tornó seria. Quiero la verdad, una verdad que quizás solo Uki pueda darme. La verdad.
Ye Chengxin consideró muchas posibilidades, pero cuando Ruo Yunsan dijo esto, aún no lo entendía. ¿Cuál era la verdad? Con un toque de sarcasmo en sus ojos, Ruo Yunsan dijo con calma. Desde la batalla de Yaoqi hasta ahora, solo ha pasado un corto periodo de más de 100 años, y ya te has transformado de ese insignificante hombrecito al señor de la estrella de la noche eterna. ¿No crees que tu fuerza ha aumentado demasiado rápido? Al escuchar esto, las pupilas de Ye Chengxin no pudieron evitar encogerse ligeramente. Se supone que el reino del Señor de las Estrellas es extremadamente difícil de alcanzar. Ya fuera Yan Weichen, la princesa Changning o el emperador Donghua, les tomó mucho tiempo entrar. Pero Ye Chengxin pareció dar este paso con mucha facilidad. Esto sin duda estaba relacionado con la herencia de la tierra de los no muertos, pero si dices que su talento es superior al de Yan Weichen y otros, me temo que ni siquiera el propio Ye Chengxin lo creería. ¿Qué clase de estatus tiene el ancestro del Dao? En los últimos cientos de miles de años, ¿alguna vez ha puesto un pie fuera del templo Tiandao? Pero en la batalla de Yaoqi, debido al asunto de Wu Qi, no dudó en actuar personalmente para obligar al ancestro del camino demoníaco a retirarse. No creo que la reina del cielo tenga una cara tan grande. En los últimos 100 años, ya sea Wu Qi, Yan Weichen o incluso el emperador Donghua, cuando han aparecido. Mirando a Ye Chengxin, Ruo Yunsan dijo con frialdad. Todos quieren rescatar a Wu Qi del templo Tiandao, pero ¿alguna vez han pensado que, tal vez Wu Qi ni siquiera esté en el templo Tiandao? Esta frase es verdaderamente trascendental. Ya sea Ye Chengxin, Xi Hunying o incluso Gai Huxiao y la princesa Changning, todos participaron en este plan, pero nadie lo había cuestionado nunca. Si Wu Qi ya no está en el templo Tiandao, ¿dónde más podría estar? Esto simplemente no tiene ningún sentido, pero cuando estas palabras salieron de la boca de Ruo Yunsan, Ye Chengxin de repente sintió un escalofrío en su corazón. No solo Wu Qi, sino también el emperador Donghua, Yan Weichen y otros grandes talentos de la época han desaparecido. ¿Y si ya no estuvieran en el reino superior? Si lo que dijo Ruo Yunsan es cierto, entonces ¿qué tipo de secreto impactante se esconde en ello? La verdad. Ahora, recordando lo que había dicho Ruo Yunsan, Ye Chengxin finalmente entendió lo que significaba la llamada demanda de la verdad. Pero tal como dijo Ruo Yunsan, realmente no podía dar respuestas a estas preguntas. Si esto es un misterio, entonces la única clave para resolverlo puede estar en Wu Qi. Entonces, desde esta perspectiva, el propósito de Ruo Yunsan es de hecho consistente con el de ellos. Sin embargo, si todo esto es cierto, entonces a lo que se tienen que enfrentar no es solo a la corte celestial, sino al ancestro taoísta que siempre ha estado muy por encima de ellos. Solo pensar en esto hace que la gente se estremezca. Desde la antigua guerra, sin importar quién fuera, quien se atrevía a cuestionar al ancestro del Dao. Incluso el fundador del camino demoníaco fue reprimido en el reino demoníaco y no se atrevió a salir. No fue hasta este momento que Ye Chengxin descubrió con impotencia que, en comparación con Ruo Yunsan, la visión de su gente todavía era demasiado pequeña. Después de respirar profundamente, Ye Chengxin dijo lentamente, ¿qué quiere hacer el señor Ruo? Capítulo 1103. Matar al pollo para asustar al mono. Cuanto más te acercas a la verdad, más miedo tienes. No es que Ye Chengxin realmente confíe en Ruo Yunsan, pero cuando llega a cierto punto, debe elegir confiar en Ruo Yunsan y devolverle el control de la situación. Esta es la diferencia en habilidad. Aunque no quería admitirlo, tuvo que admitir que, comparado con Ruo Yunsan, todavía estaba muy atrás. Y esto es lo verdaderamente aterrador de la montaña Ruoyun. Mirando a Ye Chengxin, Ruo Yunsan no respondió de inmediato, sino que pensó un momento antes de decir lentamente, no soy yo, somos nosotros. La diferencia en un nombre puede parecer insignificante, pero en realidad es una cuestión de postura. Ruo Yunsan quería decirle claramente a Ye Chengxin que, al menos por el momento, estaban del mismo lado y necesitaban trabajar juntos. Tras una pausa, Ruo Yunsan continuó. El templo Tiandao no es algo que podamos permitirnos provocar. Aunque pongamos todas nuestras fuerzas, no será suficiente, así que, nuestro primer paso es expulsar a quienes puedan saber la verdad. ¿Qué quiere decir el señor Ru? Después de una pausa, Ruo Yunsan continuó.
Si la princesa Changning tampoco lo sabe, entonces las únicas personas que podrían saber la verdad son Muki, el emperador Donghua y Yan Weichen. Si Muki está realmente en el templo Tiandao o no podemos verlo por ahora. Así que las únicas opciones son Yan Weichen y el emperador Donghua. Mirando a Ye Chengxin, Ruo Yunsan continuó. Aunque en teoría, expulsar a Yan Weichen tendría un mejor efecto, pero aún así, elijamos al emperador Donghua. Aunque elegir a Yan Weichen podría ser más ventajoso, la situación actual hace que sea imposible para él elegir a Yan Weichen. Porque ni Ye Chengxin ni la gente del reino demonio confiarían tanto en él. Si realmente quisiera usar el reino demonio para actuar, me temo que el plan se vería interrumpido incluso antes de comenzar. Ye Chengxin levantó las cejas, pero siguió sin decir nada. Tu plan es bueno, pero sigue siendo demasiado sutil. Si quieres obligar al templo Tiandao a hacer concesiones, esos medios sutiles no funcionarán. Inicia una guerra. Solo luchando de verdad podrás atraer la atención de más gente y agravar el asunto, hasta que el templo Tiandao se alarme. Con un toque de frialdad en la mirada, Ruo Yunsan dijo con calma. Dile a Yang Xiuchuan que puedes actuar ahora. Usa medios atronadores para ocupar directamente la región de la estrella oscura. Contendré el apoyo de la corte celestial y te daré medio mes. Asegúrate de derrotar a la guarnición de la corte celestial en la región de la estrella oscura y lograr la independencia de esta. Al escuchar las palabras de Ruo Yunsan, incluso Ye Chengxin no pudo evitar fruncir el ceño. En el plan original, actuar era la peor opción. El mejor resultado sería obligar directamente a las principales fuerzas del dominio de la estrella oscura a ceder y tomar el control del dominio sin derramamiento de sangre. Pero si Yunsan le pidiera iniciar una guerra de inmediato, realmente dudaría. Al mirar a Ye Chengxin, el rostro de Ruo Yunsan volvió a mostrar un toque de sarcasmo. ¿Por qué sigues calculando cuánto daño causaré? ¿Sospechas que quiero aprovechar esta oportunidad para debilitarte? Sin esperar la respuesta de Ye Chengxin, Ruo Yunsan continuó. Sobreestimaste tu posición en mi corazón. Aparte de la princesa Changning y Gai Hyuxiao, no los tomo en serio. Si quisiera atacarlos, ¿creen que podrían resistir? Aunque lo que dijo era cierto, todavía era un poco desalentador decirlo de esa manera. Ya dije que tu plan es demasiado sutil y te hará perder demasiado tiempo. Cuanto más tardes, más variables habrá. ¿Con quién crees que estás tratando ahora? ¿Aún puedes calcular lentamente las ganancias y las pérdidas? Infantil. Estas palabras finalmente hicieron que Ye Chengxin se comprometiera. No había pensado en ello tan profundamente antes, pero ahora después de escuchar lo que dijo Ruo Yunsan, entendí realmente que la persona a la que tengo que enfrentar podría incluso ser el todopoderoso ancestro taoísta. Incluso si solo quieres provocar tal existencia, debes estar preparado para morir, y no puedes calcular las ganancias y las pérdidas. Dentro de medio mes, la región de la estrella oscura se independizará definitivamente. Ye Chengxin apretó los dientes y habló con voz grave. Al escuchar esto, Ruo Yunsan asintió con satisfacción. Esto empieza a verse bien. No te preocupes, no habrá muchas bajas. A partir de hoy, no volveré a salir de esta habitación. Pronto, estos maestros del reino de los señores estelares actuarán, creando la ilusión de que me asedian. En ese momento, podrás anunciar públicamente que me has tendido una trampa y tomar el control de la puerta de la vida y la muerte. Baixinen está en reclusión, y tú fuiste discípulo de la puerta de la vida y la muerte. Mientras domines, nadie se resistirá con demasiada fiereza. No es más que matar una gallina para asustar a los monos. Incluso yo he sido derrotado. ¿Cuántos de los que están afuera tienen el coraje de resistir de verdad? Ocupa la puerta de la vida y la muerte, y luego deja que Yang Xiuchuan tome medidas contundentes. Mientras sobrevivamos los primeros días, no encontraremos mucha resistencia. Al fin y al cabo, solo es para independizar el dominio de la estrella oscura, no para rebelarse contra el reino demonio. Para la mayoría de los practicantes aquí presentes, no les causará ningún daño. Después de escuchar el análisis de Ruo Yunsan, Ye Chengxin finalmente reaccionó. Una vez que Yunsan esté dispuesto a renunciar a su rostro y cooperar, la situación naturalmente será completamente diferente.
Cuando se trata de matar un pollo para asustar a los monos, siempre que se encuentre a la persona adecuada para establecer la autoridad, el resto de las cosas serán mucho menos complicadas. Sin embargo, ni Ruo Yun-san ni Ye Cheng-sin notaron que mientras hablaban, Wookie estaba en la habitación y escuchaba la conversación claramente. En comparación con Ruo Yun-san y Ye Cheng-sin, Wookie naturalmente sabía más, pero después de pensarlo una y otra vez, Wookie todavía decidió no reunirse con ellos ahora. Aunque Ruo Yun-san era conocido por su meticulosa planificación, su propio reino no era lo suficientemente alto como para que entendiera lo que significaba para Dao Su controlar la piedra Dao celestial. Se puede decir que mientras Dao Su esté dispuesto, todos los arreglos que están haciendo ahora se pueden calcular con claridad. No tiene mucho sentido presentarse ahora y explicarles. En cambio, es más importante aprovechar esta oportunidad para poner a prueba la actitud y la reacción de Dao Su. Si Yun-san quiere la verdad, entonces Wookie también quería saber qué quería hacer Dao Su. Ya que Ruo Yun-san y otros se han presentado para actuar como instigadores, ¿por qué deberíamos detenerlos? Es más, si llega el momento, Wookie siempre puede intervenir para detenerlo y controlar la situación. Además, Wookie presentía que estaría bien si no intervenía. Una vez que lo hiciera, se enfrentaría de inmediato al contraataque de Dao Su. Al menos por ahora, Wookie no está listo para enfrentar a Dao Su directamente. Capítulo 1104. Obligando al emperador a abdicar. Desde el momento en que Ye Cheng-sin salió de la habitación, fue trascendental. Nadie sabía qué había sucedido, pero cuando varias auras del reino del Señor de las Estrellas estallaron repentinamente desde la puerta de la vida y la muerte, toda la puerta de la vida y la muerte se sorprendió. Nadie sabía siquiera quiénes eran estos maestros del reino del Señor Estelar que aparecieron de repente, pero resultó que Ye Cheng-sin salió de la habitación de Ruo Yun-san, y la habitación donde estaba Ruo Yun-san estaba sellada por una poderosa prohibición. En otras palabras, el maestro Ruo, que había planeado todo perfectamente, en realidad cayó en manos de Ye Cheng-sin esta vez. Este fue un resultado que nadie había esperado, pero ahora nadie tenía tiempo para pensar demasiado en ello, porque en el momento en que Ye Cheng-sin salió de la habitación, significó que el caos había comenzado. Baixinen se encontraba recluido, y toda la secta de la vida y la muerte carecía de líder y no sabía cómo lidiar con la situación. Aunque esos maestros del reino del Señor Estelar solo sitiaron y encarcelaron a Ruo Yun-san y no volvieron a tomar medidas, su poder disuasorio fue suficiente. Incluso la montaña Ruo-Yun estaba atrapada en la restricción, por lo que no había esperanza para que la secta de la vida y la muerte luchara con el otro lado. Más importante aún, el propio Ye Cheng-sin provenía de la puerta de la vida y la muerte. Aunque Baixinen había intentado distanciarse de él repetidamente, los sentimientos de tantos años no podían cortarse tan fácilmente. Como el líder de la secta, Baixinen no estaba allí, los demás no estaban dispuestos a dificultarle las cosas a Ye Cheng-sin. En fin, no es una rebelión contra el reino demonio, es solo independencia. Simplemente se deja llevar por la corriente, así que, naturalmente, no habrá mucha reacción. Por supuesto, la noticia también se difundió lo más rápido posible. En menos de mediodía, el camino de la vida y la muerte cayó, y la noticia de que la montaña Ruo-Yun estaba atrapada se extendió por todo el campo estelar oscuro. Lo que siguió fue la guerra. Yang Xiuchuan lideró a los maestros de la estrella Kankion y atacó decisivamente con una fuerza atronadora, conquistando sucesivamente las tres sectas principales en el dominio de la estrella oscura e incluso masacró a la secta más determinada. Aunque una medida tan poderosa causó algunas víctimas, tuvo un efecto disuasorio. Con el apoyo de Yang Xiuchuan y Ye Cheng-sin, el dominio de la estrella oscura quedó prácticamente controlado en tan solo 7 días. El único ejército celestial que quedaba, se vio obligado a refugiarse en el límite del dominio y solo pudo defenderse pasivamente, incapaz de contraatacar. La petición de ayuda fue transmitida a los 33 cielos como copos de nieve, pero cayó en oídos sordos y no hubo respuesta. Este resultado también fue un duro golpe para los defensores. Su moral seguía decayendo, y muchos incluso empezaron a pensar en la rendición en secreto. 33 cielos.
Varios grupos de mensajeros habían llegado pidiendo ayuda, pero ninguno de ellos pudo siquiera entrar al palacio Changning. Bajo las instrucciones de la princesa Changning y los subordinados de Ruoyun-san, el mensajero de ayuda corrió una vez más al palacio Siwei y transmitió la noticia al palacio. La gente del palacio Siwei no tuvo más remedio que aceptar el informe, pero, de hecho, sabían mejor que nadie que el emperador Donghua no estaba en absoluto en el palacio Siwei. Después de muchos giros y vueltas, la noticia finalmente llegó al templo Tiandao. Aunque Dao Su nunca había salido del templo Tiandao, cuando la noticia llegó al templo Tiandao, Dao Su finalmente se enteró. Con un ligero movimiento de su mente, todo lo relacionado con el campo de estrellas oscuras apareció en la mente de Dao Su. Interesante, ¿estás intentando obligar al emperador a abdicar? Sacudiendo la cabeza, Dao Su presionó ligeramente su palma y de repente apareció una grieta en el vacío. Donghua, es hora de regresar. Palacio demoníaco. Gai Hyuxiao entró lentamente en el palacio donde residía el antepasado del camino malvado. Normalmente, no hay necesidad de molestar al ancestro del mal camino por tales asuntos, pero por alguna razón, Gai Hyuxiao se sentía un poco intranquilo estos días. Tras pensarlo una y otra vez, finalmente entró en el palacio donde se encontraba el ancestro del mal camino. Maestro. Gai Hyuxiao hizo una leve reverencia, realizó el saludo y luego habló lentamente. ¿Qué es? Al ver a Gai Hyuxiao, el antepasado del camino del mal se conmovió ligeramente y preguntó con voz profunda. Conocía la personalidad de Gai Hyuxiao. Si no hubiera ocurrido algo tan importante y difícil de decidir, este discípulo no lo habría perturbado fácilmente. Yi Chengxin y Yang Xiuchuan se han aliado con Kang Kyongxin para iniciar una guerra contra la corte celestial. No solo yo lo sé, sino que la princesa Changning también ha accedido, pero me he sentido un poco intranquilo estos últimos días, así que, por favor, ilumíname, maestro. Después de considerarlo por un tiempo, Gai Hyuxiao comenzó a explicar. ¿Ah? El antepasado del camino mágico arqueó ligeramente las cejas y preguntó lentamente. Cuéntamelo con detalle. Después de obtener la aprobación del antepasado del camino del mal, Gai Hyuxiao contó en detalle la historia sobre cómo habían unido fuerzas para forzar el palacio y rescatar a Uki del templo Tiandao. De hecho, cuando escuchó la mitad, el antepasado del mal camino ya lo había entendido, y un toque de sarcasmo apareció en su rostro. ¿Quieres decir que crees que puedes obligar a Dao Su a ceder simplemente uniendo fuerzas con algunos de ustedes? No me atrevo. Negando con la cabeza, Gai Hyuxiao dijo con voz grave. Pero creo que Dao Su no podrá mantener a Uki atrapado en el templo Tiandao para siempre. Además, la batalla entre inmortales y demonios ha durado muchos años, y debe haber un resultado, quizás Uki sea la oportunidad de poner fin a esta guerra. Después de un suspiro, el ancestro del camino demoníaco habló lentamente. ¿Qué pasa si te digo que Uki no está en el templo Tiandao en absoluto? En un instante, Gai Hyuxiao no pudo evitar palidecer de horror. ¿No estás aquí? Así es. Uki no solo ya no está en el templo Tiandao, sino que ni siquiera está en el reino superior. La tierra del caos. Gai Hyuxiao reaccionó inmediatamente después de su pensamiento. Quizás sí, quizás no. Pero no está en el reino superior. Y no solo Uki no está, sino que tu hermano mayor Ian tampoco. Asintiendo levemente, el antepasado del camino del mal continuó. Han pasado más de 100 años desde que Uki y Ian Weichen se fueron. Aunque no es mucho, tampoco es corto. En tales circunstancias, es hora de que Gai Hyuxiao sepa algo de la verdad. Después de todo, en ausencia de Ian Weichen, Gai Hyuxiao estaba básicamente a cargo de los asuntos de todo el reino demonio. Además, aunque no es tan bueno como Ian Weichen, el talento de Gai Hyuxiao es realmente de primera categoría. El ancestro del mal camino no tenía intención de abandonar a Gai Hyuxiao. Considerando el tiempo, era hora de que Gai Hyuxiao se fuera. ¿Qué pasó en primer lugar? De repente, sus cejas saltaron y Gai Hyuxiao no pudo evitar preguntar de nuevo. No importa lo que haya pasado. Lo que importa es, lo que debes hacer. Negando con la cabeza, el ancestro del camino mágico dijo lentamente. Deberías sentir que estás cerca de alcanzar el reino de maestro estelar, ¿verdad?
El sello se afloja constantemente, y no solo Ye Chengxin y los demás se fortalecen rápidamente, sino que la fuerza de Gai Hyuxiao también aumenta rápidamente. Mientras el sello se afloje un poco más, probablemente podrá abrirse paso directamente y convertirse en el señor demonio. Capítulo 1105 Éxito Y. Crisis maestro, ¿qué es exactamente lo que quiere decir? Después de un momento de silencio, Gai Hyuxiao preguntó nuevamente. Prepárate. Te enviaré a la tierra del caos. Una vez allí, lo comprenderás con naturalidad. Negando con la cabeza, el antepasado del camino del mal respondió con calma. Al observar al ancestro del mal camino, Gai Hyuxiao también percibió la seriedad de la otra parte. Aunque intuía vagamente que obedecer sus órdenes era la mejor opción, en la situación actual, ¿cómo iba a estar dispuesto a irse? Maestro, quiero intentarlo. Gai Hyuxiao levantó la vista y dijo con seriedad. Hemos llegado a este punto. Pase lo que pase, quiero intentarlo y ver el resultado. Cuando el asunto en la región de la estrella oscura termine, seguiré tus instrucciones e iré a la tierra del caos. Resultado. Negando con la cabeza, el antepasado de la vía mágica dijo. No habrá resultado. Si insistes, puedes intentarlo, pero espero que no te arrepientas. Gai Hyuxiao hizo una leve reverencia y no dijo nada, luego se retiró. En solo 10 días, toda la región de la estrella oscura había caído completamente bajo el control de Ye Chengxin. Ahora, solo queda un paso. Al disolver a los guardias de la corte celestial apostados en la frontera del dominio de la estrella oscura, este podrá declararse independiente con justa razón. Antes de abandonar la puerta de la vida y la muerte, Ye Chengxin regresó a la habitación de Ruo Yunsan. Aunque Ruo Yunsan no ha salido de la habitación estos días, de hecho, todas las noticias sobre el dominio de la estrella oscura, la corte celestial e incluso el dominio demoníaco se transmiten constantemente aquí. Incluso se podría decir que Ruo Yunsan conoce la situación exterior mejor que Ye Chengxin. Todo parecía ir bien, pero no había alegría en el rostro de Ruo Yunsan. Señor Ruo, ¿hay algún problema? Sintiendo algo inusual en la montaña Ruoyun, Ye Chengxin preguntó en voz baja. Tranquilízate un momento. Dijo Ruo Yunsan con solemnidad y seriedad. Notifica Xi Junlin. Sería mejor que viniera a la región de la estrella oscura en persona. No solo a Xi Junlin, usa todo tu poder, si no, no tendrás ninguna posibilidad de ganar. ¿Por qué? Preguntó Ye Chengxin confundido. No todo va bien. No hubo respuesta de la corte celestial, ni tampoco del templo Tiandao. Quizás al templo Tiandao no le importaron en absoluto estas cosas y no se dieron cuenta de lo que intentábamos hacer. ¿No te das cuenta de lo que queremos hacer? Se burló Ruo Yunsan. ¿Crees que no he hecho nada estos días? Le pedí a propósito que pasara la noticia al Palacio Siwei, y con la ayuda del Palacio Siwei, la envié al templo Tiandao. Aunque Dao Su no esté dispuesto a actuar y el emperador Donghua no esté aquí, ¿crees que una simple estrella Kankion puede dejar al templo Tiandao indefenso? He tomado muchas medidas para evitar que el templo Tiandao contraataque. Pero, no hay nada. El templo Tiandao no reacciona en absoluto. Créeme, sé más sobre los antecedentes del templo Tiandao que tú. Definitivamente no es porque el templo Tiandao no tenga poder para defenderse, sino porque simplemente no se molestan en hacerlo. No sé en qué se basa el templo Tiandao, pero el otro grupo debió estar preparado hace mucho tiempo. Si mi predicción es correcta, cuando ataquemos la guarnición de la región de la estrella oscura, será el momento de que el templo Tiandao contraataque. Si no usamos todas nuestras fuerzas, perderemos esta batalla sin duda. Todas estas son inferencias y no hay evidencia alguna. Si alguien más hubiera dicho eso, tal vez a Ye Chengxin no le habría importado en absoluto, pero la persona que dijo esto fue Ruo Yunsan. Para Ruo Yunsan, estos pequeños detalles son suficientes para emitir un juicio. Y su juicio, hasta cierto punto, es incluso más creíble que cualquier evidencia. Gai Hyuxiao ha enviado un mensaje y está en camino, informaré a Xi Junlin ahora mismo. A excepción de la princesa Changning, todas las demás fuerzas deben llegar a la región de la estrella oscura en 3 días. Aunque ya habían olido el peligro, las cosas habían llegado a este punto y ni Ye Chengxin ni Ruo Yunsan pudieron detenerse.
Pase lo que pase, tenemos que ver un resultado. Una marca de espada atravesó el vacío. Silenciosamente, una figura apareció en la base de los guardias en el borde de la región de la estrella oscura. Según el sentido común, romper el vacío inevitablemente revelaría enormes fluctuaciones de aura, y todos los guardias se alarmarían. Pero, de hecho, en ese momento, salvo Gao Jinglin, el comandante de los guardias, nadie notó nada inusual. Oms. Gao Jinglin presionó el botón con una mano, mirando fijamente, y una aterradora intención asesina emanó repentinamente de su cuerpo. Sin embargo, antes de que la intención asesina pudiera disiparse, fue reprimida por la fuerza por un rayo de intención de espada. ¿Quieres pelear conmigo? Había un atisbo de calma en sus ojos. El hombre puso las manos tras la espalda, como si no viera la mano de Gao Jinglin que sostenía la espada, y habló con ligereza. En cuanto Gao Jinglin vio claramente a la persona, se sobresaltó y soltó de inmediato la espada. Se arrodilló frente a la otra persona con un golpe seco. No sabía que el emperador había llegado. Perdóname, por favor. En este mundo, la única persona que puede ser liderada por la Guardia Real y convertirse en emperador es el emperador Donghua. La persona que vino fue, naturalmente, el emperador Donghua, perdido hace mucho tiempo. Levantarse. Levantó la mano levemente y, de repente, una fuerza suave levantó a Gao Jinglin. Gao Jinglin, comandante de la Guardia Imperial, rinde homenaje al emperador. Con las manos juntas, Gao Jinglin volvió a hacer una reverencia seria. No hace falta ser tan formal. Que nadie sepa que estoy aquí por ahora, dijo el emperador Donghua con indiferencia, agitando la mano. ¿Sí? Al levantar la vista, el emperador Donghua dijo en voz baja. La gente de la estrella Kankion ya casi está aquí, ¿verdad? En respuesta a su majestad, Yang Xiuchuan ha guiado a sus hombres a las afueras de la base durante 2 días, pero aún no han tomado ninguna medida. Tras una pausa, Gao Jinglin continuó. Para ser honesto, majestad, con la fuerza del oponente, no podemos detenerlo con solo las pocas personas que tengo. El mensaje de ayuda se envió al Palacio Celestial y al Palacio Siwei hace 10 días, pero no hemos recibido respuesta. Ningún problema. El emperador Donghua rió entre dientes y dijo con calma. Este asunto no es algo que puedas manejar. Ya que estoy aquí, naturalmente lo manejaré. Es solo un asunto trivial, ¿cómo puedo molestar al emperador para que ayude? Un rastro de pánico se dibujó en su rostro, y Gao Jinglin se negó rápidamente. No es que intente presumir, es solo que el estatus del emperador Donghua es demasiado alto. En teoría, incluso está a la par del emperador del cielo. Con tal estatus, si toma medidas personalmente contra Yi Chengxin y Yang Xiuchuan, ¿no sería considerado un desertor del cielo? No puedes con ello. Extendiendo la mano y dándole una palmadita en el hombro a Gao Jinglin, el emperador Donghua dijo en voz baja. Hasta Ruoyun-san ha traicionado a la corte celestial, y Gai Hyuk-xiao vendrá aquí en persona, contigo, ¿qué puedes hacer para detenerlos? Lo impredecible se vuelve norma. Capítulo 1106. Espada celestial, espada invencible. Boom, boom, boom. Sin previo aviso, los tambores de guerra sonaron de repente y pareció como si la cuerda tensa se rompiera en un instante. El sonido de la matanza sacudió el cielo, e innumerables maestros se movieron con los tambores de guerra, como si desataran una ola terrible, y lanzaron un ataque loco contra la guarnición de los guardias. Comparados con los guardias atrincherados aquí, los maestros que acompañaron a Yang Xiuchuan eran muy superiores a ellos tanto en fuerza como en número. Incluso con la ventaja de la ubicación geográfica, esta fue una derrota aplastante sin suspenso. Desde el momento en que sonaron los tambores de guerra, significó que la matanza había comenzado. Yang Xiuchuan lideró la carga, la lanza en su mano era como un dragón feroz, capaz de destrozar todos los obstáculos frente a él. Los guardias no temían a la muerte, y Gao Jinglin no era una persona mediocre, pero cuando realmente se enfrentaron a una figura como Yang Xiuchuan, la brecha fue casi irreparable. Desde el comienzo de la batalla, en solo media hora, los guardias fueron casi derrotados. Lo que es aún más aterrador es que en tales circunstancias, ni siquiera podían huir, como si simplemente estuvieran arriesgando sus vidas para mantener la dignidad de los guardias. El cielo estrellado está manchado de sangre.
Gao Jinglin también se había vuelto loco matando, su cuerpo estaba cubierto de sangre y no podía distinguir si era del enemigo o la suya. En una guerra así no hay ninguna esperanza de ganar. Una vez que se abría una brecha en la guarnición, se producía una masacre unilateral. Sin embargo, justo cuando estos guardias estaban a punto de desesperarse, un rayo de espada estalló repentinamente desde la base, atravesando el vacío en casi un instante y matando a cientos de personas que llegaron primero a la base. El cielo se llenó de sangre y el aire a su alrededor se congeló casi instantáneamente. Saludos al emperador. En un instante, Gao Jinglin se arrodilló primero y gritó fuerte. Tras una breve pausa, los guardias reaccionaron de inmediato al escuchar las palabras de Gao Jinglin. Por un instante, gritos como truenos y mares resonaron repentinamente en el cielo estrellado. Emperador Donghua. En el momento en que se reconoció la identidad del emperador Donghua, los cambios que se produjeron en toda la situación de batalla fueron simplemente indescriptibles. Para estos guardias, la aparición del emperador Donghua fue como una inyección de adrenalina, lo que hizo que todos se emocionaran muchísimo y el declive anterior fue barrido. Aunque la situación es difícil, la existencia del emperador Donghua es suficiente para cambiar el rumbo de la batalla por sí solo. Por supuesto, para maestros como Yang Xiuchuan y Kang Kyongxin, la situación es completamente opuesta. Se puede decir que el corazón de Yang Xiuchuan se hundió hasta el fondo en un instante. Aunque Ye Chengxin le había dicho de antemano que esta batalla podría ser peligrosa, y ya se había preparado mentalmente, nunca esperó que el emperador Donghua apareciera aquí. Conozcan al emperador Donghua. Sosteniendo firmemente el arma en su mano, Yang Xiuchuan levantó la cabeza y habló lentamente. Su mirada solo se quedó en Yang Xiuchuan por un momento, y luego el emperador Donghua ignoró a Yang Xiuchuan. Aunque Yang Xiuchuan también había refinado su estrella natal y había entrado en el reino del Señor de las Estrellas, todavía no podía atraer la atención del emperador Donghua. Los demás, por favor, pónganse de pie juntos. Ustedes solos ni siquiera están calificados para que yo actúe. Estas palabras son muy arrogantes, pero viniendo de la boca del emperador Donghua, suenan tan naturales. En este mundo, aparte de Wu Qi, Yan Weichen y la princesa Changning, de hecho no hay muchas personas que estén calificadas para hacer que el emperador Donghua actúe. Aunque Yang Xiuchuan y Ye Chengxin se han hecho famosos en los últimos años, esto todavía está lejos de ser suficiente. Comparados con el emperador, no somos nadie. Se podría decir que la única forma de ganar es tener más gente. Casi al mismo tiempo que el emperador Donghua terminó de hablar, la figura de Ye Chengxin también apareció en el cielo estrellado. La guadaña de la muerte. Una mirada a la guadaña de la parca demostró claramente la identidad de Ye Chengxin. El heredero de la tierra de los muertos, he oído tu nombre, pero eso no es suficiente. Aunque el emperador Donghua no ha aparecido en estos años, aún está muy familiarizado con la situación actual. Naturalmente, conoce el título del Señor de la Noche Eterna, pero como dijo en ese momento, ni siquiera Yang Xiuchuan y Ye Chengxin son suficientes para enfrentarlo. Llevo mucho tiempo oyendo el nombre del emperador. Aunque no estoy seguro de que venga, ya que nos atrevemos a actuar, debemos prepararnos con más ahínco. Mientras hablaba, también apareció la figura de Xi Junlin. Desde el antiguo Señor Celestial Xi Junlin hasta el actual Señor de las Estrellas del Cielo, Xi Junlin nunca ha sido una existencia que pueda ser ignorada. La Estrella del Cielo ha sobrevivido hasta ahora, no gracias a ti, Maestro de la Estrella del Cielo. Como dije antes, si quieres competir conmigo, este pequeño poder aún no es suficiente. Después de mirar a Xi Junlin, el emperador Donghua todavía no mostró ninguna emoción. ¿Qué pasa si estoy incluido? Una luna de sangre se elevó lentamente y de repente la voz de Gai Hyuxiao sonó. Donghua, entre tú y yo, siempre habrá un ganador. El emperador Donghua y el incomparable señor demonio. El rencor entre ambos se prolongó durante mucho tiempo desde que estaban en el inframundo. Ahora, los tiempos han cambiado y sus fuerzas han mejorado mucho, pero el rencor no se ha resuelto. Por fin es un poco interesante. Su mirada se posó en Gai Hyuxiao, y el emperador Donghua rió entre dientes y dijo, es solo que, Gai Hyuxiao, cuando estabas en el inframundo, no eras rival para mí.
¿Crees que puedes hacerme algo ahora? 4 maestros del reino de los señores estelares aparecieron uno tras otro, y casi todos eran maestros de alto rango. Semejante formación parecía lujosa, sin importar dónde se colocara. Pero el emperador Donghua era solo una persona y fácilmente reprimió el impulso del oponente. No es una farsa, sino no tomar en serio a la otra persona. Donghua, eres tan arrogante. Espero que tu espada sea tan resistente como tú. Con un resoplido frío, Gai Juxiao habló con voz escalofriante. Con los años, su fuerza ha aumentado a un ritmo vertiginoso, y ahora está a un paso de romper las ataduras del Señor de las Estrellas y alcanzar el reino del antiguo gran poder. Dicho sin rodeos, incluso si se enfrenta a Ian Weichen ahora, Gai Juxiao se atreve a luchar. ¡Qué ignorante y valiente eres! Gai Juxiao, después de todo no lo entiendes. La brecha entre tú y yo solo crecerá cada vez más, y jamás se acortará. Sacudiendo la cabeza, el emperador Donghua dijo con calma. Ya que no estás convencido, entonces ven y pruébalo. Mientras puedas tomar mi espada, te daré esta región de la estrella oscura, ¿por qué no? En el momento en que las palabras cayeron, el emperador Donghua levantó lentamente su mano y una luz de espada colorida emergió repentinamente detrás de él. Parecía como si en un instante, el mundo entero se moviera con la luz de esta espada colorida. Espada del cielo. Según las leyes de la naturaleza, todas las reglas están bajo mi control. En este momento, en manos del emperador Donghua, la espada del cielo ya ha alcanzado la perfección, y con un solo movimiento, puede movilizar el poder del cielo. Para el emperador Donghua, esta es la espada invencible. Capítulo 1107 ¿Vale la pena? Luchó solo contra 4 maestros estelares superiores, e incluso se atrevió a decir que el otro lado no podía resistir su espada. Esto ya no es algo que pueda describirse con la palabra arrogante. Más importante aún, el emperador Donghua ni siquiera le dio tiempo a la otra parte para responder antes de tomar acción. En un instante, pareció como si el mundo entero hubiera cambiado. Tanto Ye Chengxin como Xi Junlin sintieron claramente que en el momento en que la otra parte sacó su espada, las reglas del mundo entero parecieron cambiar en consecuencia, formando una fuerza represiva aterradora, como si en este momento no se enfrentaran al emperador Donghua, sino a las leyes del cielo. Gai Juxiao y Ye Chengxin están en mejor situación. Personas como Xi Junlin y Yang Xiuchuan, quienes refinaron el corazón de las estrellas y entraron en el reino del Señor de las Estrellas, no están por encima de sus estrellas natales, por lo que su fuerza es limitada. Ahora, bajo la supresión de las reglas del cielo, se sienten completamente atados, como si cada pizca de fuerza que movilizaran les pareciera extremadamente difícil. El poder de la muerte estalló de repente. Había un atisbo de horror en sus ojos. En tales circunstancias, Ye Chengxin ni siquiera se atrevió a dudar un instante y lanzó directamente su poder mágico más poderoso para contraatacar. La muerte definitiva. Cuando la parca blandió su guadaña, toda la vida a su alrededor fue absorbida, transformándose en la fuerza de muerte más aterradora. Sin embargo, justo cuando el poder de la muerte alcanzó su apogeo, la vida surgió de repente. La muerte última es la vida. La vitalidad brotó y se entrelazó con el poder de la muerte, y su poder se multiplicó repentinamente. En ese momento, Ye Chengxin mostró verdaderamente el encanto del Señor de la Noche Eterna. El cabello negro se movía sin viento, como si la noche cayera en un instante. Estrella hundida de la Noche Eterna. Por la noche, una lluvia de meteoritos atravesó el cielo y, en ese momento, el poder de la vida y la muerte pareció haber alcanzado su punto máximo. Cuando la guadaña de la parca fue blandida, una lluvia de meteoritos se estrelló contra el sable de luz de colores en el aire. Al mismo tiempo, la luz de la luna de sangre también aumentó al extremo, cubriendo el sable de luz colorido desde otra dirección, como para sellar la espada del cielo en la sombra de la luna de sangre. Incluso Yang Xiuchuan y Xi Junlin, cuya fuerza fue severamente reprimida, desataron completamente el poder del pequeño mundo y cooperaron con Ye Chengxin y Gai Juxiao para lanzar un ataque fatal. No es exagerado decir que tal poder casi ha alcanzado la cima del reino de Star-Lord. Incluso Ian Weichen en ese momento probablemente no se habría atrevido a bloquear un ataque conjunto de ese tipo.
Esta es también la fuente de la confianza de Ye Chengxin y los demás. Quizás no pueda derrotar al emperador Donghua, pero mientras pueda bloquear su ataque y romper su arrogancia, eso será suficiente. Después de todo, en la situación actual, mientras puedan retrasar al emperador Donghua, los demás pueden fácilmente destruir esta estación. Esto es una guerra, no un duelo entre una o dos personas. Mientras podamos derribar este puesto avanzado, la batalla estará ganada. Tanto Ye Chengxin como Gai Huixiao creían que el emperador Donghua los había subestimado durante los años que estuvo desaparecido. Sin embargo, en el siguiente momento, la aterradora luz de la espada les dijo a todos que no era que el emperador Donghua los subestimara, sino que ellos subestimaban demasiado al emperador Donghua. ¿Entiendes cuál es el camino del cielo? Mirando a las pocas personas, el emperador Donghua habló con calma. Casi en el momento en que el emperador Donghua abrió la boca, todo el cielo estrellado pareció congelarse, y la hermosa luz colorida de la espada iluminó instantáneamente el cielo y la tierra, y el aterrador poder de las reglas cayó con un estallido. En ese momento todas las reglas parecían estar completamente suprimidas por el poder del cielo. La luz de la espada destrozó fácilmente la cubierta de la luna de sangre y cortó ferozmente la guadaña del dios de la muerte. Auge. El aterrador poder explotó en un instante, y el poder de la vida y la muerte pareció no tener ningún efecto sobre esta espada. La lluvia de meteoritos fue destrozada al instante por la luz de la espada, y la guadaña del dios de la muerte voló hacia atrás y golpeó con fuerza el pecho de Ye Chengxin. Pareció que, en un instante, se escuchó un sonido de huesos rotos. Soplo. Una bocanada de sangre brotó y los ojos de Ye Chengxin estaban llenos de horror, como si hubiera caído al borde de la muerte en un instante. No solo Ye Chengxin y Gai Huixiao fueron tan derrotados, sin mencionar a Yang Xiuchuan y Xi Hunin. Con solo un golpe de espada, Yang Xiuchuan y Xi Hunin resultaron gravemente heridos, y Ye Chengxin y Gai Huixiao también sufrieron pérdidas considerables. Y esta es solo una espada. Incluso después de derrotar a 4 personas, el emperador Donghua no bajó su espada, de lo contrario, al menos 1 o 2 personas habrían muerto. Poder antiguo. En un instante, Gai Huixiao reaccionó de repente. Ese poder ya no es algo que el reino de Star-Lord pueda poseer, sino que es un poder que verdaderamente pertenece a los antiguos grandes poderes. De hecho, estaba a solo un paso de tal reino, pero la brecha que este paso creó era tan grande como el cielo y la tierra. Incluso podría decirse que ni siquiera tenía el poder para contraatacar. En este momento, Gai Huixiao incluso dudó de si el actual emperador Donghua tenía la capacidad de luchar contra el antepasado del mal. Aún había un atisbo de indiferencia en sus ojos, como si solo hubiera hecho algo insignificante. El emperador Donghua habló con naturalidad. Bajo el camino del cielo, todos somos hormigas. Ni siquiera entiendes lo que es el camino del cielo, así que ¿cómo puedes ser mi enemigo? Las palabras del emperador Donghua fueron tan arrogantes como siempre, pero en este momento, nadie pudo refutarlo. Sal, Ruo Yunsan. Ellos solos no pueden idear un plan tan perfecto. Ahora que has intervenido, ¿crees que aún puedes esconderte? Su mirada cayó al vacío y el emperador Donghua habló con voz fría. Sin siquiera esperar la respuesta de Ruo Yunsan, lo pensó y volvió a atacar con la espada del cielo. En un instante, una luz de espada de colores brilló y cortó el vacío con fuerza, forzando a Ruo Yunsan a salir, quien se escondía cerca. Al ser expulsado por una espada, Ruo Yunsan parecía un poco avergonzado, pero finalmente se calmó en un instante. Como era de esperar, el emperador es igual que Wu Qi y Yan Weichen. En realidad, no ha estado en el reino superior en los últimos años, ¿verdad? La ropa blanca parecía un poco desordenada, pero el temperamento de Ruo Yunsan aún estaba tranquilo. A pesar de que se vio obligado a llegar hasta este punto, Ruo Yunsan no sintió miedo. El señor Ruo es un hombre inteligente, pero es una lástima que no utilice su inteligencia en el momento oportuno. Dijo el emperador Donghua con calma y expresión indiferente. Siempre hay cosas que aclarar, Ruo Yunsan suspiró y dijo en voz baja. Es una lástima que aún subestimara al emperador, en esta batalla, estoy convencido de mi derrota. Señor Ruo, ¿cree que vale la pena sacrificar su vida por la supuesta verdad? Tras mirar a Ruo Yunsan, el emperador Donghua volvió a hablar.
Con un dejo de burla en sus ojos, Ruo Junsan respondió con calma. Para ocultar una verdad, están dispuestos a matar gente e incluso a derrocar el gobierno de la corte celestial. También quiero preguntarle al emperador, ¿vale la pena? Capítulo 1108. Asesinato y. Suspiró. Es fácil comprender que Ruo Junsan podría sacrificar su vida para encontrar la verdad, porque en este momento la vida de Ruo Junsan depende del pensamiento del emperador Donghua. Pero si Junsan dijera que el emperador Donghua podría estar insinuando que Dao Su estaba dispuesto a subvertir el gobierno del cielo para ocultar la verdad, sería difícil de entender. A juzgar por este incidente, parece que Ruo Junsan traicionó primero a la corte celestial y se confabuló con Ye Chengxing y los demás. ¿Cómo podría mencionarse que subvirtió a la corte celestial? Pero cuando estas palabras salieron de la boca de Ruo Junsan, no sonaron sin sentido en absoluto. Por un momento, todos los ojos se posaron en Ruo Junsan. ¿Crees que esas declaraciones alarmistas pueden intimidarme y evitar que te mate? El emperador Donghua arqueó las cejas y preguntó con calma. Con el Dao celestial como espada, la fuerza del emperador supera con creces la imaginación de todos. Puede que ni siquiera la corte celestial en su conjunto sea tomada en serio por el emperador, y mucho menos la vida de cierta persona. Mirando al emperador Donghua, Ruo Junsan dijo con calma. En cuanto a exagerar, ¿acaso el emperador cree que puedes mantenerlo en secreto si no dices nada? En ese momento, Ruo Junsan ya había dejado de lado la vida y la muerte, por lo que habló sin ningún escrúpulo. Aunque no entiendo el camino del cielo, puedo ver a través de los corazones de las personas. El propio reino de Ruo Junsan no es lo suficientemente alto, por lo que hay algunas verdades que no conoce con claridad, pero su comprensión y juicio de los corazones humanos son suficientes para permitirle sacar conclusiones desde otra perspectiva. La guerra entre inmortales y demonios lleva mucho tiempo en curso. ¿Podría el emperador decirme si el templo Tiandao realmente quería poner fin a esta guerra? La causa de esta guerra parecía ser que la gente del reino demonio no estaba dispuesta a vivir en el reino demonio, por lo que lanzaron una guerra contra la corte celestial. De hecho, la guerra ya había estallado antes de la batalla en la estrella Cancún. Pero después de tantos años, Wu Qi, Yan Weichen y el emperador Donghua desaparecieron repentinamente. No es exagerado decir que no importa cuán rápido haya mejorado la fuerza de personas como Ye Chengxing a lo largo de los años, las tres personas que verdaderamente son reconocidas por el mundo como las personas más destacadas siguen siendo estos tres. Después de la batalla de Yao Qi, Wu Qi quedó atrapado en el templo Tiandao. Pero desde entonces, estas tres personas nunca más aparecieron. Aunque la corte celestial pagó un alto precio al principio, al final no resultó gravemente herida. Puede que otros no puedan verlo con claridad, pero Ruo Junsan ya lo había visto con claridad. La corte celestial, o el templo Tiandao, no tenía intención de poner fin a la guerra. Ahora, hemos aprendido del emperador Donghua que los tres de hecho no han estado en el reino superior en estos años, lo que confirma aún más el juicio de Ruo Junsan. Sí, ni el templo Tiandao ni el reino demonio tienen intención de poner fin a esta guerra. Para los antepasados del taoísmo y el demonismo, quizás la verdad más importante esté oculta fuera del reino superior. Por lo tanto, Yan Weichen y el emperador Donghua abandonaron el reino superior y en realidad no intervinieron en la guerra. Por lo tanto, el emperador del cielo ha estado en reclusión y ha entregado el poder del cielo a la princesa Changning. Ruo Junsan es un hombre inteligente, pero cuanto más inteligente es una persona, más piensa y más quiere saber. Como sabía que el ancestro taoísta y el ancestro demonio estaban ocultando deliberadamente la verdad, Ruo Junsan naturalmente intentaría todos los medios posibles para descubrir la verdad. Así que incluso si existe la posibilidad de perder la vida, vale la pena. Pero al mismo tiempo, la aparición del emperador Donghua ha acercado a Ruo Junsan extremadamente a la verdad. Aunque no, ¿qué tiene que ver con derrocar el gobierno del cielo? El emperador Donghua no se conmovió en absoluto y preguntó con calma. Con un dejo de sarcasmo en sus ojos, Ruo Junsan dijo con calma. En términos de fuerza, naturalmente no soy tan bueno como el emperador, pero en términos de intriga, estoy seguro de que soy muy superior al emperador. Ya he expuesto la verdad, por lo que ya no se puede ocultar fácilmente.
Ya que el emperador está aquí, debe haberse preparado para matarnos. Si no me equivoco, ninguno de los presentes hoy saldrá con vida. Ruo Yunsan continuó con una mirada fría. Una vez que todos muramos, sin duda se desatará el caos. En cuanto se difunda la noticia de que Wu Qi podría no estar en el templo Tiandao, nadie más lo dirá, al menos la princesa Changning no lo dejará pasar. Dado el estatus actual de la princesa Changning, ¿a cuántas personas tendría que matar el emperador si quisiera ocultar por completo la verdad? Es realmente una exageración decir que ha derrocado el gobierno de la corte celestial. Después de que Ruo Yunsan dijo esto, el emperador Donghua no reaccionó en absoluto, pero Ye Chengxin y Xi Hunying se enfurecieron instantáneamente. No es que tuvieran miedo a la muerte, pero las palabras de Ruo Yunsan les hicieron darse cuenta de repente de las terribles consecuencias que este incidente podría causar. Me pregunto cuántas personas de Kankion Star, Meisan e incluso el Reino Demonio y el Palacio Changning estarán involucradas. Con la aterradora fuerza actual del emperador Donghua, ¿quién podrá detenerlo? Si estalla una verdadera pelea, habrá ríos de sangre. Esto ya no es una amenaza vacía ni una intimidación, sino una enorme crisis que está realmente ante nuestros ojos. Su mirada recorrió lentamente a todos, y el emperador Donghua suspiró suavemente. El señor Ruo realmente hace honor a su reputación de ser un hombre de gran visión, pero hay algunas cosas que, si no se señalan, aún tienen margen de maniobra. Una vez que se señalen, me obligarán a actuar. Algunas cosas no son tan simples como crees, existe una relación de causa y efecto bajo la ley del cielo. No importa quién sea, si quiere ir en contra de la voluntad del cielo, al final será aplastado. No quiero matar, porque me obligas a hacerlo. Sacudiendo la cabeza, el rostro del emperador Donghua reveló una vez más una mirada de indiferencia. El emperador Donghua no es una persona sedienta de sangre, pero definitivamente no duda en matar gente. Tal como dijo Ruo Yunsan, para ocultar ciertas verdades, al emperador Donghua no le importa cuántas personas tenga que matar. La próxima vez, la luz de la espada de 5 colores brilló nuevamente en el cielo y la tierra. La espada del cielo reapareció, pero esta vez ya no tenía la intención de repeler al oponente, sino de matarlo. En un instante, todos, incluido Ruo Yunsan, miraron al emperador Donghua al mismo tiempo, decididos a luchar hasta la muerte. Quizás no haya posibilidad de ganar esta batalla, pero aún así tenemos que luchar. Sacudiendo levemente la cabeza, el emperador Donghua dijo en voz baja. Es inútil, no entiendes cuán grande es la brecha entre tú y yo ahora mismo. En el momento en que las palabras cayeron, las reglas del cielo volvieron a aplastarse y la aterradora luz de la espada presionó ferozmente como el poder del cielo. La espada del cielo es la espada invencible. Bajo el camino del cielo se utilizan todas las leyes, y donde quiera que llegue la espada, es invencible. Incluso si Ruo Yunsan y Ye Chengxin unieran fuerzas, no podrían detener esta espada. El aliento de la muerte parecía acercarse a ellos, desesperando a todos. Sin embargo, justo cuando la espada estaba a punto de caer, un suspiro de repente sonó en el vacío. Al momento siguiente, un loto verde floreció de repente entre el cielo y la tierra. Capítulo 1109. Caminos diferentes, sin cooperación las leyes del cielo lo aplastan todo, pero frente a este loto azul, parecen haber perdido todo efecto. La luz de la espada de 5 colores cayó sobre el loto verde, pero no pudo romperlo más. Incluso con la floración del loto verde, estos rayos de espada coloridos fueron en realidad derrotados. Espada de loto verde Qi, Wu Qi. Por un momento, los ojos de todos se abrieron y Ye Chengxin y Xi Hunying no pudieron evitar exclamar de sorpresa. Tan aterradora era la espada celestial del emperador Donghua que no pudieron detenerla ni siquiera uniendo fuerzas. Pero ahora fueron derrotados con tanta facilidad. ¿Cómo podría semejante método no sorprender a la gente? Es más, todos los presentes lo conocían muy bien. Aunque no hubieran percibido el aura de Wu Qi, ¿cómo no lo reconocerían cuando apareció el Qi de la espada del loto verde? De hecho, incluso las pupilas del emperador Donghua no pudieron evitar encogerse levemente cuando vio la energía de la espada Qinglian. Entre todas las personas presentes, él era el único que sabía de antemano que Wu Qi podría haber regresado. Pero aún así, nunca pensó que Wu Qi sería tan fuerte.
Ya sabes, según Dao Su, cuando Wookiee regrese de fuera del dominio, su fuerza definitivamente será suprimida por el Dao celestial. Pero ahora, su espada del cielo todavía fue tomada por el oponente tan fácilmente, y este fue el resultado sin usar ningún poder mágico en absoluto. En poco más de 100 años, ¿quién hubiera pensado que la fuerza de Wookiee podría mejorar tan rápidamente? Esto se debe a que su poder fue suprimido por el poder del cielo. De lo contrario, si estuviera fuera del dominio, no tendría ninguna posibilidad de victoria. Justo cuando estos pensamientos pasaban por la mente del emperador Donghua, la figura de Wookiee apareció lentamente frente a él. Wookiee se encuentra con el emperador. Wookiee hizo una leve reverencia, pisó el loto verde y habló en voz baja. Mirando a Wookiee, el emperador Donghua suspiró. Nunca pensé que en solo 100 años, realmente estarías por delante de mí. Al ver a Wookiee nuevamente, el emperador Donghua no pudo evitar suspirar. De hecho, Wookiee podría considerarse su sucesor de una generación diferente. Pero desde la batalla con Yao Qi, él y Wookiee inevitablemente se han enfrentado. El afecto que una vez compartieron se disipó hace tiempo. Ahora, al reencontrarse, Wookiee podría incluso haberlo alcanzado en fuerza. ¿Cómo no suspirar ante la crueldad del destino? Wookiee. En comparación con el emperador Donghua, Ye Chengxin y los demás estaban llenos de alegría en este momento. El reencuentro de viejos amigos es un acontecimiento feliz en sí mismo. Además, la razón por la que armaron tanto alboroto fue para obligar al templo Tiandao a liberar a Wookiee. Pero no esperaban que, aunque su juicio fuera erróneo, Wookiee regresara en el momento más crítico. No importa qué otros arreglos haya hecho el emperador Donghua, el regreso de Wookiee es la noticia más emocionante para todos. Hermano Ide, hermano Yang, muchas gracias. Wookiee se volvió hacia Ye Chengxin y Yang Xiuchuan y les agradeció en voz baja. Wookiee vio todo lo que Ye Chengxin y los demás hicieron estos días. Sixi Hunin, Gai Hyuxiao y Ruo Yunsan tenían otros propósitos, entonces Ye Chengxin y los demás solo querían salvar a Wookiee. Pase lo que pase, Wookiee debe aceptar este favor. Xi Tianjun, señor demonio, gracias por todo lo que has hecho por mí, pero a partir de ahora, déjame encargarme de estos asuntos. Después de agradecer nuevamente a Xi Hunin y Gai Hyuxiao, los ojos de Wookiee también revelaron un toque de confianza. Ahora que está de regreso, naturalmente estas cosas deberían ser resueltas por él personalmente. La floración del loto verde no solo salvó a Ye Chengxin y a los demás, sino que también anunció el regreso de Wookiee a todos. Sumido. Puede que los guardias y otras personas de Cancun Star no hayan escuchado con claridad lo que dijeron Ruo Yunsan y Ye Chengxin, pero les resultó demasiado fácil reconocer el ki de la espada del loto verde de Wookiee. En ese momento, todos no pudieron evitar exclamar. Pensé que la aparición del emperador Donghua era lo suficientemente impactante, pero ¿quién podría haber imaginado que incluso Wookiee aparecería? Es más, la fuerza demostrada sigue siendo asombrosa. No deberías haber regresado. Mirando a Wookiee, el emperador Donghua dijo seriamente. Mirando hacia arriba, Wookiee dijo lentamente. Parece que Dao Su realmente sabe que he vuelto, así que todo lo que hiciste antes fue solo para obligarme a salir. Estando al margen, Wookiee vio las cosas con más claridad que nadie. Aunque las palabras del emperador Donghua fueron crueles, no había mucha intención asesina en él al atacar. De lo contrario, con ese golpe de espada, Ye Chengxin y los demás habrían sufrido más que una simple pérdida. Desde el principio hasta el final, todo lo que hizo el emperador Donghua fue simplemente forzarse a salir. Por supuesto, Wookiee pudo adivinar todo esto porque sabía muy bien que el ancestro Dao, que controlaba el camino del cielo, ya lo sabía cuando regresó al reino superior. Pero estas son cosas que Ruo Yunsan nunca podría saber. Regresaste, pero te negaste a ir al templo Tiandao, así que, naturalmente, tuve que obligarte a ir. Ya que saliste, no deberías volver, este lugar no te pertenece. Dijo lentamente el emperador Donghua, mirando a Wookiee. Si no me pertenece, entonces debería pertenecerte. Wookiee negó levemente con la cabeza y dijo en voz baja. Dijiste que no entendían el camino del cielo, pero ¿realmente entiendes qué es el camino del cielo? Naturalmente, Wookiee también vio la espada del cielo del emperador Donghua.
La piedra del Dao celestial aún no se ha destruido por completo, y ahora, en el reino superior, el poder que el emperador Donghua puede ejercer es naturalmente mayor. Sin embargo, una vez que entre al reino exterior y la piedra del Dao celestial ya no le sea útil, la llamada espada del Dao celestial reducirá considerablemente su poder. Se puede decir que bajo la guía de Dao Su, el emperador Donghua se desvió completamente del camino correcto. Tú tienes tu propia manera, y yo naturalmente tengo la mía. Si tenemos diferentes caminos, no podemos hacer planes juntos. Con una expresión tranquila, el emperador Donghua habló con calma. La diferencia de ideas y la incapacidad de trabajar juntos es la ruptura más profunda. Al llegar a este nivel, los intereses y los rencores no son los mayores problemas. La diferencia fundamental reside en la diferencia en el Tao. Porque eso significa que no hay margen de maniobra. Al igual que el conflicto entre el emperador Donghua y el ancestro del alma inmortal cuando estaban en el mundo inferior, no fue un rencor, sino un conflicto de Tao. Él entendió esto y naturalmente Wu Qi también lo entendió. Con un suspiro, Wu Qi levantó levemente su muñeca, y la espada divina Cheng Yijing de repente apareció en su mano. Al final, la espada todavía tiene que hablar. Incluso si aparece, habrá una pelea. De hecho, cuando Wu Qi vio que el emperador Donghua tenía la fuerza de un maestro de la espada, comprendió que el propio emperador Donghua fue enviado por Dao Su para probarlo. A menos que pueda ver morir a Ye Chengxing y los demás, esta batalla es inevitable. Si Yunsan quiere la verdad, Wu Qi también quiere la verdad. Y esta verdad solo puede revelarse con una espada. Esto puede parecer irrazonable, pero en realidad es la mayor verdad que existe en cualquier momento. Ahora que está de regreso, Wu Qi no tiene intención de renunciar. Entonces, vamos a luchar. Capítulo 1110. Te lo mostraré, Zen. Se escuchó el sonido de una espada, y la figura de Wu Qi se balanceó ligeramente, y tomó la iniciativa en desenvainar su espada. No es que quisiera tomar la iniciativa, sino porque Wu Qi y el emperador Donghua habían tenido una relación de maestro-discípulo en el pasado. En este caso, incluso por respeto al emperador Donghua, tuvo que dar el primer paso. Un caballero no dirá cosas malas al romper una amistad, y este es exactamente el caso entre Wu Qi y el emperador Donghua hoy. No existe un odio irreconciliable entre ellos. Como dijo el emperador Donghua, al mantener posiciones opuestas, simplemente siguen caminos diferentes y no pueden colaborar. Por lo tanto, antes, el emperador Donghua en realidad no mató a Ye Chengxing y a los demás. Y ahora, la pelea entre Wu Qi y el emperador Donghua tampoco es una pelea de vida o muerte. Hasta cierto punto, podría ser más bien una confirmación del Tao. El loto verde floreció nuevamente, y la aterradora energía de la espada atravesó el cielo, tan hermosa como la energía que penetraba a través de las estrellas. Sus pupilas se encogieron levemente, y al percibir la intención de la espada de Wu Qi, el emperador Donghua ya no se atrevió a ser arrogante. La espada del cielo cayó y lo enfrentó de frente. Mientras la espada se movía, las leyes del cielo también se movían con ella, transformándose en un poder aterrador del cielo y la tierra, aplastándola ferozmente. Cuando realmente estaba en plena potencia, el poder de la espada del cielo era varias veces más fuerte que antes. Cuando Wu Qi regresó al reino superior, sintió la supresión del poder celestial. En ese momento, bajo la guía del emperador Donghua, el efecto de esta supresión se multiplicó por 100, como si Wu Qi tuviera que enfrentarse a la voluntad y las reglas de todo el reino superior. Este tipo de presión es casi la misma que sintió Wu Qi cuando estaba en el paraíso. Claro, solo son similares. El poder de supresión real sigue siendo muy diferente. De lo contrario, Wu Qi no tendría que luchar. Abierto. Con un destello de brillantez en sus ojos, Wu Qi dejó escapar un fuerte grito y abrió por la fuerza el reino de la espada del loto verde en un instante. Una vez que ingresas al reino del maestro de la espada, el reino de la espada del loto verde se ha transformado en el mundo real y ha formado las verdaderas leyes del mundo. Y la razón por la que Wu Qi ahora puede competir con el poder del cielo es precisamente debido a esta terrible ley del mundo. Auge. La espada Cheng Yijing y la espada del Dao celestial chocaron violentamente. El impacto fue tan terrible que ni siquiera Ye Chengxing y Xi Hunying pudieron soportarlo, y mucho menos los demás.
Se vieron obligados a retroceder miles de metros antes de poder estabilizarse. Vencer las leyes del cielo. Un destello de horror brilló en sus ojos. En ese momento, ver con sus propios ojos la lucha entre Wu Qi y el emperador Donghua también fue una gran conmoción para Ye Chengxing y los demás. Durante mucho tiempo, las leyes de la naturaleza parecieron irresistibles para todos. Pero ahora Wu Qi está usando sus propias habilidades con la espada para desafiar las leyes de la naturaleza. Incluso para ellos hoy resulta difícil comprender una fuerza tan aterradora. Había un indicio de comprensión en sus ojos, y miró a Wu Qi y al emperador Donghua, como si algo en el corazón de Gai Xiuxiao se hubiera destrozado. Ahora, está atrapado en la cima del reino del Señor Estelar, pero aún no puede dar el último paso. Pero ahora, al ver el enfrentamiento entre Wu Qi y el emperador Donghua, parecía como si le hubieran señalado instantáneamente el camino a seguir. Este tipo de ganancia es mucho más efectiva que cualquier tipo de práctica ascética. No es exagerado decir que esta batalla es la mejor oportunidad para que Gai Xiuxiao avance. Independientemente del impacto que esta batalla tenga en los demás, para Wu Qi es una oportunidad de demostrar verdaderamente sus habilidades de Kendo. Desde el momento en que sintió la supresión del poder del cielo, Wu Qi comprendió vagamente que este viaje de regreso a la Tierra del Caos no sería tan fácil. Ahora, la pelea con el emperador Donghua sin duda confirmó la suposición de Wu Qi. Para Ruo Yun-san, la verdad puede necesitar que alguien se la explique claramente para que la entienda, pero para Wu Qi, esa batalla en sí misma es un medio para conocer la verdad. El emperador Donghua también ha entrado en el reino del maestro de la espada, pero este reino es completamente diferente al de otras personas poderosas. Porque las leyes mundiales del emperador Donghua se basan en las leyes del cielo. Como dijo Wu Qi, este no es el verdadero camino del cielo, sino el que evolucionó del antiguo hombre poderoso que selló la piedra celestial. Esto significa que antes de que la piedra celestial se rompa, el emperador Donghua puede tomar prestado el poder del cielo al máximo, como si pudiera usar el poder de las reglas mundiales de todo el reino superior. Mientras estaba en el reino superior, bajo la cobertura del Dao celestial, era como si estuviera en su propio mundo. De esta manera, el poder que el emperador Donghua puede ejercer es naturalmente extremadamente fuerte. Pero la mayor limitación de esta avenida radica en la propia piedra del Dao celestial. Una vez que la piedra celestial se rompa, el poder en el que confía el emperador Donghua caerá drásticamente, e incluso puede caer directamente al reino del maestro de la espada, porque no tiene un mundo real propio. Esto significaba que el emperador Donghua tenía que hacer todo lo posible para mantener la independencia del reino superior, para asegurar el funcionamiento normal del Dao celestial y para asegurar que la piedra del Dao celestial no colapsara por completo. Porque él es su palabra. Pero el propósito del regreso de Wu Qi esta vez es romper el sello en el momento adecuado y liderar a la raza humana para luchar verdaderamente contra los demonios de fuera del dominio, y ocupar un lugar para la supervivencia de la raza humana fuera del dominio. Para Wu Qi, la piedra del Dao celestial está destinada a romperse y él está destinado a romper las leyes actuales del Dao celestial. Este es el conflicto del Tao, y también es la contradicción más irreconciliable. Además, pensando más profundamente, el Tao del emperador Donghua fue enseñado por el ancestro Tao. Así que, en otras palabras, mantener el funcionamiento del camino del cielo puede ser en sí mismo el camino del ancestro taoísta. Como resultado, cuando Wu Qi regrese esta vez, definitivamente se encontrará con un contraataque a gran escala por parte de Dao Su. Esta es la verdad por la que Dao Su siempre se ha negado a tolerar el colapso de la piedra del Dao celestial. Por supuesto, Wu Qi aún recordaba que la piedra del Dao celestial se había agrietado. Ni siquiera Dao Su pudo evitar que se hicieran añicos. Entonces, ¿qué quería hacer Dao Su? Si hubiera sido antes, a Wu Qi le habría resultado difícil comprenderlo. Pero ahora, Wu Qi ha adquirido cierta comprensión. Remodela la piedra Dao celestial, e incluso, refina directamente el reino superior en el mundo real perteneciente al ancestro Dao. Es como la existencia del paraíso. Esto no es difícil de entender.
Al igual que cuando entraron por primera vez en el reino de Star-Lord, algunas personas eligieron refinar el corazón de las estrellas, mientras que otras, como Uki, eligieron crear su propio pequeño mundo y finalmente entrar en el reino de Star-Lord. Refinar todo el campo estelar en el reino superior puede ser el camino elegido por el ancestro taoísta. Si realmente puede tener éxito, entonces el ancestro Dao puede que no pueda usarlo para remodelar la piedra Dao celestial, o incluso dar un paso más y entrar en el reino del venerable señor. Pero tal método nunca se ha verificado. Incluso el propio taoísta podría no estar seguro de su éxito. Pero aunque solo fuera una esperanza posible, fue suficiente para que él diera todo de sí. Porque este es en sí mismo el gran camino, un gran camino que pertenece al antepasado del taoísmo. No hay nada malo en esto en sí, pero la mayor consecuencia es que todos quedarán atrapados en el reino superior. Una vez que el taoísta reforme el camino del cielo, el reino superior quedará aislado nuevamente del mundo exterior. Se puede decir que es complaciente. De esta manera, tal vez incluso el señor dragón o el señor Xuantian no podrían entrar, pero en este reino superior, la fuerza de todos los seres humanos estaría restringida y nadie podría ingresar al reino de los poderosos, y mucho menos derrotar verdaderamente a los demonios de fuera del reino. Esta es la diferencia del Tao. Aunque esto no ha sido confirmado, para Uki, esta es la verdad que él supuso. Desafortunadamente, le resultó difícil aceptar esta verdad y no podía estar de acuerdo con el enfoque de Dao Su. Entonces la única opción es la guerra. Usar espadas para hablar y usar la fuerza para demostrar quién tiene razón es la forma más directa y efectiva. Innumerables pensamientos pasaron por su mente, pero Uki todavía tenía claro en su corazón que dejar que el emperador Donghua peleara con él era en sí mismo la forma del ancestro taoísta de decirle la verdad, o en otras palabras, una forma de convencerse a sí mismo. Si estoy dispuesto a rendirme y regresar al mundo exterior nuevamente, no habrá ningún conflicto con Dao Su. Pero si no estás dispuesto, lo que enfrentarás a continuación no será el emperador Donghua, sino un verdadero contraataque de Dao Su. Sostener la piedra Dao celestial y pararse en el lado opuesto de Dao Su casi significa que Uki va a ser el enemigo del mundo entero. Después de pensarlo claramente, incluso Uki no pudo evitar sentirse un poco complicado. Dao Su ya ha dado la respuesta de esta manera, entonces, ¿cómo debería elegir? Auge. Las luces de espada de colores seguían cayendo, como si quisieran cortar completamente en pedazos el loto verde. Hay que decir que, confiando en el poder del cielo para reprimir a Uki, el emperador Donghua todavía mantiene una gran iniciativa. Uki, detente. El ciclo de la naturaleza tiene su propio destino. Quizás puedas saltar, pero no puedes romper las ataduras de la naturaleza, no puedes ganar esta batalla. Mirando a Uki, el emperador Donghua habló nuevamente. Suspirando, Uki sacudió la cabeza levemente y dijo: Emperador, el camino del cielo no es lo que piensas, además, incluso el verdadero camino del cielo no es perfecto, y mucho menos el camino del cielo bajo este sello. Puedes seguir tu propio camino, pero no puedes arrastrar a todos a jugar contigo, lo siento, ahora que he vuelto, no daré marcha atrás. Si esto es lo que llamas el camino del cielo, entonces, te mostraré lo contrario. En el momento en que las palabras cayeron, el mundo entero pareció detenerse en ese momento. Un momento de belleza. Nada en este mundo es perfecto, incluso el llamado camino al cielo es el mismo. Bajo el control de Dao Su, el poder del cielo podría tener un gran efecto supresor sobre Uki, pero no es irresoluble después de todo. Al menos, la espada del cielo del emperador Donghua está lejos de poder lograr esto. Auge. En un instante, la espada del cielo se hizo añicos de repente y la luz colorida de la espada en el cielo estrellado se derrumbó en un instante. Habiéndose liberado de las limitaciones de la ley del tiempo, el llamado poder del cielo naturalmente no podía atar a Uki. Cuando el emperador Donghua se dio cuenta de todo esto, la punta de la espada ya había llegado a su pecho. Derrotado por una espada. Con esto, la historia pierde estabilidad. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.